Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Rodríguez, vivo en la ciudad de La Plata, en Argentina, y soy profesora en lengua y literatura francesa. Inicié mis estudios en esta lengua extranjera cuando tenía 12 años, motivada un poco por mi mamá y mi tía, eh, quienes me acercaron a la cultura francesa casi, diríamos, en forma permanente. Eh, mm, Calculamos que hace casi 40 años Internet no existía, entonces ambas llegaban a tener acceso a información de Francia fundamentalmente, a través de diarios, de revistas o de la radio. Entonces decidí iniciar los estudios con un profesor particular, lo hice durante 4 años, y rendía los exámenes internacionales en una ciudad muy cercana a Chacabuco, que es Junín, y finalmente los últimos 2 años decidí viajar directamente a la Alianza Francesa de Junín para tomar clases, y completar el ciclo de 6 años que se brindaba en esa institución. Al mismo tiempo, terminaba mis estudios secundarios y decidí continuar profundizando el aprendizaje de esta lengua, y para ello me mudé a la ciudad de La Plata para iniciar los estudios universitarios en la Universidad Nacional de La Plata. Durante los 5 años de estudios de la carrera, encontré profesionales de nivel internacional, profesoras de un gran nivel humano, colegas con las que he compartido no solo mis años de estudio, sino luego mis años profesionales. Y casi cuando concluí mi carrera, decidí viajar a Francia para poner un poco en práctica no solo todo lo aprendido, sino para tomar contacto con todo ese bagaje cultural que había recibido a lo largo de tantos años. Y bueno, no solo estuve en París unos días, sino también recorrí el sur de Francia, y lo que más les impactó a los franceses es descubrir el nivel de francés que tenía una turista argentina. En todo momento me preguntaban cómo había hecho para tener un nivel de francés tan alto, siendo que vivía tan lejos, porque tenemos que tener en cuenta que eh, a los estudiantes de Latinoamérica, digamos, no nos ocurre lo mismo que a los estudiantes europeos, que tienen más contacto, o la posibilidad de estar más en contacto con la lengua cultura francesa. Y bueno, este nivel académico lo obtuve en la universidad. Paralelamente a mis estudios de francés, inicié la práctica de yoga yin, de yoga urbano con Carlos Vega Segovia, no solo con el fin de lograr un entrenamiento a nivel personal, sino también la posibilidad de poder volcar todo ese aprendizaje a mi profesión. Y realmente lo logré. Tener acceso a las enseñanzas de Carlos me permitió lograr tener una visión más integral del alumno,
de mi futuro alumno, o de mi alumno particular, o de mi alumno este, que cursara sus estudios en un instituto privado o en una institución de nivel secundario. La formación a nivel universitaria o a nivel de instituto privado, digamos, que uno puede obtener aprendiendo francés en una alianza francesa o un instituto cultural francés, o inclusive de forma particular, está siempre enfocado netamente a la transmisión de contenidos, sobre todo a tener acceso a la cultura no francófona sino francesa. ¿Sí? Este enfoque que ha tomado más auge en los últimos años, de considerar que el francés, la enseñanza y aprendizaje del francés no solo se limita a Francia, lleva ya varios años, pero en la época en que yo empecé los estudios de francés no estaba tan extendido, digamos. Entonces, lo que me pasó a mí es que yo sentía que la facultad me había brindado mucha formación académica, muchos contenidos, poca práctica, porque en realidad la práctica uno lo va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y sentía que me faltaba esa formación que permitiera descubrir al ser humano íntegramente, que permitiera llegar a mis alumnos o poder ayudarlos a desarrollar o acceder a la enseñanza o al aprendizaje del francés desde una mirada más personal, ¿sí? Todos tenemos distintas motivaciones, distintos intereses, no solo al estudiar una lengua extranjera, sino al iniciar el estudio de cualquier disciplina. Exacto, y también los problemas que cada alumno presenta, ¿no, Mónica? ¿Mm? Esos bloqueos. Exacto, exacto. Me especialicé en didáctica de las lenguas francesas. Hice una inscripción en la Facultad de Humanidades, aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Escribí libros también en coautoría con colegas no solo de francés, sino de inglés, y esto me permitió posicionarme en el lugar del otro, ¿sí? Cuando escribo o diseño un ejercicio o diseño un curso, siempre me gusta ponerme en el lugar del otro, ¿sí? ¿Qué necesita? ¿Cómo puede acceder al conocimiento? ¿Cómo es su forma de aprendizaje? ¿Sí? Porque todos aprendemos de distinta manera, todos tenemos distintos tipos de aprendizaje. Hay veces que el alumno sabe, ¿sí?, cuál es su tipo de aprendizaje o sus estrategias frente al aprendizaje de cualquier disciplina. Y otras veces lo va descubriendo a medida que va aprendiendo o va él mismo diseñando estrategias para acceder o para aprender este idioma extranjero. A mí me parece que el rol del docente en francés es fundamental, porque el docente no solo tiene que acompañarlo, tiene que diseñar los materiales, sino que tiene que estar muy atento para apoyarlo, para motivarlo, para indicarle de qué manera ese aprendizaje de francés tiene que hacerse de forma equilibrada. Cuando Exacto. aprendemos una lengua extranjera, ponemos en acción 4 competencias.
comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita, y también ponemos en juego la interacción. Y a veces, perdón, Lo que Mónica, no, y a ¿cómo? veces es cierto que a veces los alumnos ven en el profesor casi, casi, en algunos casos, un terapeuta, ¿no? Que los ayuda en un montón de aspectos. No sé si seguramente te ha pasado. Exacto. Mm. Exacto, sí. Cuando un alumno, y sobre todo se da, en mi caso, en los cursos particulares, ¿sí? Los alumnos que llegan a mi casa realmente se abren a mí, me cuentan lo que les pasó en ese día, de qué manera llegan a las clases, y luego como conclusión me dan una devolución que realmente a mí me motiva a seguir trabajando y a seguir formándome como profesora de francés, porque se van de mis clases no solo con ganas de seguir aprendiendo francés, sino que me dicen que les cambió su estado de ánimo. Y para mí esto es fundamental. Toda mi vida me interesó no solo enseñar una lengua extranjera, sino saber que estoy contribuyendo a, al desarrollo de esa persona, a mejorar su condición humana, a trascender, ¿sí? El nivel que esté viviendo en ese momento. Como te decía antes, el docente tiene que estar muy atento para brindar o para lograr que el alumno adquiere esas 4 competencias en forma equilibrada. Porque, ¿qué ocurre? Hay alumnos a los que les interesa trabajar solo la oralidad. Entonces, ¿por qué? Porque sienten que les es más fácil llegar a aprender una lengua extranjera de esa manera. Está muy bien, lo disfrutan más, los motiva más. Pero el rol del docente tiene que ser aquel que los ayude a equilibrar y a motivarlos a seguir trabajando en las otras competencias que quizás no les resultan tan atractivas, pero que sí son necesarias para el aprendizaje de la lengua cultura francesa. Exacto, porque para tener un aprendizaje equilibrado, ¿no? Lo que vos acabas de decir, porque muchos, los típicos, ¿no? Que dicen, yo gramática no quiero aprender, por ejemplo, esa es la frase, bueno, para todos los profesores de idioma, ¿no? No quiero o no quiero escribir. Exacto. Y hacerles de entender que, bueno, que necesitan un equilibrio para tener una formación realmente, bueno, completa. Exacto. Muchos son los alumnos que inician el aprendizaje de cualquier idioma y lo primero que dicen es, yo no quiero estudiar gramática. Bueno, también he escuchado, he visto publicidades de profesores que invitan a tomar clases de cualquier idioma y hacen esa salvedad. No enseñamos gramática. Esto realmente es una falacia. No Sí, se tal puede cual. iniciar el estudio de una lengua, cualquiera sea, sin tomar acceso con la gramática. Entonces, ¿de qué manera se va a tener acceso a la gramática? Bueno, va a depender del enfoque que el docente, el enfoque metodológico que cada docente desee eh, o seleccione en cada caso en particular. ¿Sí? A mí me gusta trabajar con un enfoque más ecléctico, es decir, a lo largo de toda mi carrera, de casi 30 años, he tenido acceso a distintos enfoques metodológicos. Bien, a mí me gusta, y la facultad me enseñó a esto, a realizar un análisis crítico de cada enfoque, ¿sí? Y de todos podemos aprender algo, y de todos podemos tomar algo. Bueno, tomemos lo que sirve y descartemos o reemplacémoslo por otro que no sirve. Digamos, tomemos lo que sirve, no importa el enfoque que sea. Si a mí me parece que para tal alumno este enfoque viene bien,
exacto, lo tomo, lo profundizo, lo aplico. Pero no para todos los alumnos puedo decir que voy a utilizar el mismo enfoque, enfoque metodológico, enfoque didáctico. Bueno, ahí está, me parece, las enseñanzas que yo recibí, no solo en la facultad, en mi formación de didáctica, sino también en mi formación como profesora de yoga. También soy profesora de yoga yin y puedo decir que a lo largo de los últimos años he logrado conjugar mi formación de estas dos disciplinas, ¿sí? Mónica, Para discúlpame. lograr... Discúlpame, Mónica, es súper interesante esto de conjugar tus dos profesiones, ¿no? O tus dos profesoradas, ¿no? El de francés con el de yoga yin. ¿Y cómo lo llevas en este momento que estamos hablando sobre todo de la enseñanza del francés? ¿Cómo llevas eso o lo aplicás en tus clases, en tu metodología, en cómo te relacionás con tus alumnos? ¿Cómo llevas el yoga a la clase, digamos? Bien. En primer lugar, quiero decir que yo consulto al alumno si realmente está interesado en que podamos trabajar algunos aspectos que yo he aprendido de yoga, como por ejemplo, trabajar la respiración. Entonces, si el alumno está de acuerdo, podemos iniciar la clase realizando unos ejercicios de respiración, que lo va a beneficiar no solo para tomar la clase de otra manera, sino también para repetir estos ejercicios que son extremadamente sencillos en otro momento del día, en su trabajo, antes de ir a dormir. Entonces, esto obviamente lo hablo con cada alumno y lo pongo en práctica si el alumno está interesado, ¿sí? Pero trabajamos mucho el tema de la respiración, ¿sí? El tema de, bueno, tomar conciencia de cómo nos sentamos, ¿sí? Tomar conciencia de qué cantidad de horas estamos sentados frente a una computadora trabajando o estudiando o, eh, no sé, buscando información, sin movernos. Esto trae consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias a nuestro cuerpo. Entonces, trabajo también con ellos una reflexión acerca de su cuerpo, ¿sí? No solo la necesidad de moverse, sino qué puedo hacer durante el día para llegar a la noche y no estar tan agotado. Este es un trabajo reflexivo que lo proporcionó mis conocimientos en yoga, que lo puse en práctica en mí y que trato de comunicarlo o compartirlo con todos aquellos alumnos que realmente estén deseosos de recibirlo, ¿sí? Y Mónica, ¿y cómo es la respuesta del alumno que va a aprender francés y se encuentra con esta profesora un poco así como rara, que Sí, también, que también le aporta muchísimo más, supongo, que ahora sí. nos vas a contar, mucho más de lo que pensaba, porque uno va a una clase de francés y creo que sale no solo con el francés, sino con un montón de cosas más, ¿no? Para el bienestar. Exacto. Primero tengo que decir que el alumno, cada alumno elige a su profesor. Entonces, así como a mí me gusta conocer a mis alumnos, saber qué les interesa, no solo qué les motiva, por qué se acercan a aprender francés, sino qué les interesa a lo largo de todo su día, en qué trabajan, o si estudian, qué estudian. Porque toda esta información a mí me sirve no solo para diseñar un curso acorde a ese tipo de alumno, sino también para aprender a mí.
Yo tengo alumnos de distintas disciplinas. Por ejemplo, tengo un alumno que es músico y realmente yo aprendo junto con él. Y a mí me parece que eso, este sería uno de los objetivos que todo profesor debe tener, ¿no? En francés el verbo apprendre es enseñar y aprender, y realmente yo lo pongo en práctica en cada clase y todos los días. Entonces, yo me nutro mucho de mis alumnos y a la vez ellos aprenden mucho conmigo. Si el alumno no está interesado, por ejemplo, vos me consultabas acerca de, bueno, llegar a conocer algunas de estas prácticas más vinculadas con o el crecimiento personal o con el bienestar general, naturalmente yo no lo ofrezco, ¿sí? Pero en general yo podría decir que el 100% de mis alumnos están muy motivados y les encanta recibir este tipo de información y de formación. Que más que es como un regalo, yo creo, para tus alumnos, ¿no? Porque hacer una clase de idioma con ese enfoque me parece súper, súper interesante para el profesor, pero también para el alumno. Y llegás a hacer algunos, por ejemplo, o algunos ejercicios, algunas cosas, cuando ya está un poquito más avanzado, los haces en lengua. Sí, 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 sí. La idea es ir trabajando la lengua lo más posible y el mayor tiempo posible, digamos, dentro de esa hora y media de clase. Entonces, al inicio planteo los ejercicios en castellano, pero poco a poco los voy transformando al francés, ¿sí? Y, y como toda disciplina, la práctica es importante. No solo es importante tomar contacto con la lengua francesa, no solo en la clase, sino fuera de la clase, sino en, por ejemplo, al inicio de la clase, realizar estos ejercicios en francés. Y los alumnos lo logran, sí, sí. Incorporamos vocabulario, trabajamos estructuras gramaticales, ¿por qué no? ¿Sí? Y de esa manera va incorporando la lengua de una forma muy, muy amena y casi natural. Y además que le aporta bienestar, un bienestar extra, ¿no? Más, Totalmente. más allá del aprendizaje. Y para finalizar, los quiero invitar a las 4 clases que voy a ofrecer en mi biblioteca de personas, en donde vamos a poner en práctica todo lo que les he comentado, ¿sí? En las últimas 2 clases vamos a introducir ejercicios de respiración al inicio de las clases y nos vamos a divertir mucho. Así que los espero. Un besito. Bueno, Chao, Moni. besote. Gracias, Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao.